Buenos días a todos. Mi nombre es Olga Pérez y en el presente trabajo correspondiente al Practicum 1 de la Licenciatura de Psicología, me dispongo a explicar mis memorias como estudiante en el Centro de Salud Mental de Berga, bajo la tutorización de las psicólogas Clara Mangot, Nuria Balaguer y Marga Trancho. El Centro de Salud Mental de Adultos está ubicado en la localidad de Berga, en la Plaza de los Países Catalanes número 4, en la segunda planta. Es más conocido por sus siglas SESMA. Este centro es un dispositivo desplegado por las hermanas hospitalarias con sede en Sabadell. Cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por 4 psiquiatras, 2 psicólogas, una asistenta social, una trabajadora social, una enfermera y 2 auxiliares administrativas. Todos ellos, en un trabajo bien coordinado, brindan al cliente la mejor atención posible. Sus tratamientos en la mayoría son individuales, pero también realizan tratamientos familiares y grupales. ¿Quiénes pueden beneficiarse de este servicio? Personas con patología psiquiátrica o trastornos de la conducta que debido a la complejidad de su estado necesitan atención especializada y no han podido ser resueltas desde los centros de atención primaria. El SESMA tiene adjudicada una zona geodemográfica bastante amplia, que corresponde al sector sanitario del Bergadá y norte del Solsonés. Los residentes de esta zona que sean mayores de 18 años pueden acceder a los servicios de este centro. Para ello, el Departamento de Administración del SESMA tiene que recibir una hoja de derivación emitida por médicos de atención primaria o por profesionales de los hospitales, así como de cualquier otro centro de la red de salud mental que esté dentro de estas zonas. Este centro trabaja desde una perspectiva biopsicosocial. Los profesionales de este centro siempre se replantean los problemas psicológicos en términos contextuales, ya que consideran, al igual que los autores Amigo, Fernández y Pérez, que la salud es el resultado de tener cubiertas las necesidades biológicas, psicológicas y sociales. De ahí que trabajen desde un modelo transaccional, para que el cliente pueda llegar a comprender cómo entra en relación con nosotros, lo que busca en sus relaciones y cuáles son sus raíces ocultas que le hacen reaccionar de una manera repetitiva. Que sepa tomar conciencia de qué es lo que pasa en él, qué necesita, qué desea y cuáles son sus metas. Porque desde este modelo se supone que todos nacemos bien. Verne, su autor, decía metafóricamente que todos nacemos príncipes o princesas. Después, en nuestras relaciones con los demás, tomamos decisiones autolimitadoras con las que nos convertimos en sapos o ranas encantadas. Todos tenemos un potencial humano determinado por los condicionamientos genéticos, por los circunstanciales de salud y también por los sociales de origen y procedencia, pero un cierto potencial humano que podemos desarrollar. Las terapias de tipo cognitivo-conductual son las más utilizadas por este centro. Desde esta perspectiva, se entiende que las cogniciones, las creencias, los pensamientos y expectativas son la causa de los problemas emocionales y conductuales. El pensamiento, la emoción y la conducta son 3 aspectos psicológicos que están íntimamente relacionados, de tal manera que un cambio en alguno de ellos producirá alguna modificación en los otros 2. Como podemos ver en el modelo ABC, A son los acontecimientos de la vida, B son las creencias, pensamientos, conocimientos y valores que se tienen respecto a, y C son las conductas y emociones que sabotean los objetivos del sujeto, le dificultan desempeñarse eficientemente y le causan incomodidades y sufrimiento. Como se ve en la diapositiva, la cognición B, o sea, las distorsiones en el procesamiento de la información, son las que llevan a las reacciones C. El modelo cognitivo-conductual aplica su tratamiento en esta zona. Las técnicas de intervención que utilizan son la psicoeducación, las técnicas dirigidas al aumento y o disminución de la conducta,
reducción de la ansiedad, reestructuración cognitiva, resolución de problemas, entrenamiento en habilidades sociales, técnicas de exposición, relajación y desensibilización sistemática. El modelo principal de evaluación que se utiliza es la entrevista. El inventario multifásico de personalidad de Minnesota se suele pasar en una segunda visita. A partir de ahí, y según los resultados de este y la valoración de las terapeutas, se evalúa con otras herramientas, según vaya conviniendo. Entre ellos podría ser el inventario de estado rasgo-ansiedad, el test de depresión de Beck, la escala de inteligencia WISE 4 y cualquier otro que sea necesario. Las tareas en las que he participado. Como observadora de sesiones individuales he estado en las primeras visitas, en las sucesivas y he pasado el WISE 4. A nivel grupal he presenciado y participado en el grupo de autoestima. Una de las tareas que más he realizado ha sido estar como observadora en la entrevista inicial. Pude observar que con todos los pacientes se procede de la misma forma en cuanto al primer contacto. Es decir, que a pesar que venían ya con un diagnóstico, se les pedía que sean ellos mismos los que expongan el motivo por el cual estaban en la consulta. Estuve presente también en las entrevistas de informe complementario, en la anamnesis, en la devolución y de alta clínica, todas ellas con una clara finalidad terapéutica. Pude notar en mis tutoras la calidez, la competencia, la flexibilidad y la tolerancia, las habilidades de escucha y la empatía que Fernando Ballestero cita como habilidades necesarias del psicólogo. Otra de las actividades interesantes que me tocó hacer como estudiante en práctica fue construir el genograma de un paciente mientras contaba su historia de vida. Pude constatar la importancia de la articulación de la historia personal del individuo. De ahí que muchos autores de distintas corrientes concuerdan que aquella unidad básica emocional que la familia es, tiene consecuencias que marcan el curso del desarrollo de cada sujeto. Así, por ejemplo, en la diapositiva expuesta, se trata de una mujer de 38 años que presentaba una descompensación de trastorno depresivo mayor recurrente. Venía a consulta preocupada porque sentía rechazo por su hijo de 36 meses y no sabía por qué. Su abuelo golpeaba a su padre y este la golpeaba a ella. Su madre tenía depresión mayor. Su hermano se había suicidado y mucha más información relevante. Con el genograma, además de observar la práctica parental que existe, podemos plantear y establecer hipótesis de trabajo a nivel relacional y estructural en la familia. Muestra también si existen jerarquías invertidas o para evidenciar la excesiva presencia de las familias de origen en la familia nuclear. Como ven, son muchas las ventajas que tenemos al abasto al realizar este genograma. Las sesiones sucesivas. Tras un breve análisis de lo ocurrido en la vida del paciente desde la última sesión y el estudio de las tareas que se le hayan enviado a casa, se analiza la situación y la fase en la que se encuentra el tratamiento. Se determina la técnica más idónea a utilizar en este punto. Se continúa con el análisis de las creencias, de los pensamientos, de las emociones y se verifica la evolución desde la última visita. La terapia se va adaptando a cada circunstancia sin perder de vista el objetivo del tratamiento para garantizar siempre la solución del conflicto de la manera más rápida y eficaz posible. La WISE 4 está formado por 15 pruebas, 10 principales y 5 opcionales que se agrupan en 4 índices: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Después de haber visto pasar 2 veces este test y guiándome de las indicaciones que tiene el manual, ya que explica detalladamente cómo presentar el material y de qué manera explicarlo, tuve la suerte de poderlo aplicar a 2 pacientes.
Las pruebas y tareas que se realizan van dirigidas a evaluar determinados aspectos. Así, por ejemplo, en la tarea que consiste en encontrar semejanza entre dos palabras, mide el pensamiento asociativo y la capacidad de abstracción verbal, y así sucesivamente. Cada tarea tiene un objetivo específico con la finalidad, en algunos casos, de realizar un diagnóstico diferencial de trastorno neurológico, psicológico o psiquiátrico, para poder establecer la afectación del funcionamiento intelectual. También se define con el funcionamiento intelectual en términos de habilidades y dificultades cognitivas del paciente. Permite también analizar las áreas fuertes y débiles del funcionamiento intelectual, con lo cual esto nos sirve de pauta para preparar programas de intervención y para valorar su eficacia una vez se haya implantado. El taller de autoestima. Mis tutores, conscientes de que detrás de un conflicto psicológico existe un problema de baja autoestima en la mayoría de los casos, deciden aprovechar las ventajas que brinda la terapia de grupo, que según Yalom tiene los siguientes factores terapéuticos: aprendizaje interpersonal, infundir esperanza, altruismo, aprendizaje vicario, la universalidad, infundir información, factores existenciales, cohesión del grupo, desarrollo de técnicas de socialización. La terapia gestal fue desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial por Fritz Perls y su esposa Laura Fritz. Consideró que la raíz de los trastornos psicológicos podía estar en la incapacidad de las personas de integrar exitosa y acertadamente las partes de su personalidad en un todo saludable. La clave está en el darse cuenta del mundo exterior. Hay que tomar contacto sensorial aquí y ahora en todo lo que nos rodea. También en darse cuenta del mundo interior. Esto es el contacto con nuestro ser interior, con lo que ocurre en este momento. Y además darse cuenta de la fantasía. Para la gestal, tratar de explicar, imaginar y explicar el futuro no tiene sentido, porque el futuro es solo expectación. Las personas, como cualquier ser vivo, tenemos necesidades. Deseamos cosas, cariño, alimentación, reconocimiento, etc. El proceso que nos ocurre desde que nos damos cuenta de que necesitamos algo hasta que lo obtenemos sigue unas fases llamadas ciclo de necesidades. Conocer cómo funciona este ciclo y los mecanismos de interrupción del mismo es muy importante para saber cómo nos atascamos psicológicamente y qué podemos hacer para desatascarnos. En cada sesión se trabaja una necesidad. Para ello, las psicólogas en cada sesión iban trabajando una de estas necesidades: sensación, toma de conciencia, energetización, acción, contacto, consumación y retirada. Trabajamos juntas la elaboración del calendario y la estructura de las sesiones con 3 semanas de antelación. Se cuidó de que el curso terminara junto con mis prácticas para poder asistir a todas. Comenzamos el 12 de abril y terminó el 14 de junio con una duración de 1h30 cada sesión. Las sesiones empezaban y se cerraban con 5 minutos de ejercicio de relajación. Luego se explicaba la parte teórica y se realizaban los ejercicios en los cuales se trabajaban objetivos particulares. Antes de empezar en las terapias, es importante crear un clima apropiado para que se puedan dar los resultados esperados. Por eso empezamos cada sesión con una técnica de relajación. Sabiendo que el estrés repentino se asocia con movimientos respiratorios apicales y la relajación con movimientos respiratorios abdominales, se trabaja con la respiración concentrada en esta zona del abdomen. Se trata de que la atención se concentre en él, sintiendo cómo se contrae y expande la caja torácica. Con una respiración suave y lenta conseguimos un efecto tranquilizante. Según Ost, repitiendo un estatus condicionador como la palabra relájese en repetidas ocasiones al respirar, se crea un estado de relajación.
dejando que la respiración sea lo más natural posible. Justo antes de empezar a hacerlo, pensar en la palabra relajarse, soltando lentamente el aire al concentrarse en la palabra. Las técnicas que trabajamos con el objetivo de aumentar la autoestima fueron mindfulness, que se hizo un trabajo con pasas, cogida de manos, abrazos, dar y recibir afecto, yo soy, yo tengo, me gusta de mí, representación de discusión familiar, de qué o de quién me siento responsable y si yo fuera libre. Con estas técnicas se persigue que sus integrantes dejen de hacer lo que sea necesario para descubrir la experiencia que se oculta detrás de una determinada actividad, lo que en la Gestalt se conoce como técnica supresiva, según Peirce. Cualquier acto que se realice en lugar de permitir a la persona percatarse del presente constituye un acto de evitación del presente. Si bien es cierto que mi rol ha sido más de observadora que de participante, no hay lugar a duda que ha sido una experiencia excepcional. En primer lugar, quiero decir que estoy gratamente sorprendida porque sinceramente antes pensaba que la práctica sería otra cosa, que las teorías quedarían en eso, solo teorías. Sin embargo, en cada caso, en cada situación estaban presentes, plasmadas de las manos de mis tutoras, por lo cual podríamos hablar de los casos y de los tratamientos después de cada sesión sin que nada fuera desconocido para mí respecto a las teorías. No obstante, la experiencia y manejo de las habilidades terapéuticas me dejaban alucinada. Había mucha destreza. Ver de cerca las patologías que antes había trabajado una y otra vez en papel, ahora se plasmaban en la vida real, siendo contadas en primera persona, vividas y lloradas con la angustia de quien las padece. Eso también fue impactante. Pero a la vez complacida de constatar que las múltiples metodologías que la psicología clínica nos brinda ahora sí han su cometido, mejorar la vida psicológica del individuo. Con todo esto me ha quedado claro que las habilidades psicológicas deberían ser no solo un requisito, sino una obligación. No en vano durante la carrera insistieron bastante con este tema, porque son la base para conseguir buenos resultados en una terapia, tal como lo afirma Cormier y Ruiz y Villalobos. Pero pienso que como observadora todas las habilidades terapéuticas son fáciles, sobre todo la empatía, aunque en algunos casos cueste un poco más, como delante de un maltratador, por ejemplo. Sin embargo, creo que tendríamos que pasar de observadora a practicante realmente para conseguir la destreza y poder mostrar la competencia. Respecto a las alternativas terapéuticas, ha sido grato constatar que todas son las recomendadas por la literatura, así como las técnicas de evaluación que hemos venido estudiando todos estos años. La terapia gestáltica, como las otras, solo habían sido vistas desde la teoría, y a pesar que me identifico con su eslogan del aquí y ahora y he quedado maravillada de la experiencia que se vive y se despierta con sus técnicas, creo que me inclinaría por las técnicas de las terapias cognitivas conductuales, porque como principiante que soy tendría más seguridad en su aplicación, porque son técnicas que están explicadas con bastante precisión y que puedo explicar fácilmente al paciente. Técnicas como la detención del pensamiento, análisis de coste-beneficio, cuestionario socrático, etc. Aún así, y siguiendo los autores antes mencionados, sé que debo tener flexibilidad en saber adoptar métodos y técnicas tanto a los problemas como a las características de cada cliente, abierta a la adquisición de nuevas competencias y siempre cumpliendo los principios éticos y profesionales que establece el código deontológico. Con toda satisfacción puedo decir que durante mis prácticas he tenido un enriquecimiento continuo y diario, un aprendizaje minuto a minuto que me han brindado la experiencia de mis tutoras, a las cuales les estoy muy agradecida. Con lo que reitero las palabras del autor romano Plino: la práctica es un maestro excepcional. Gracias por vuestra atención.